Eh, Vamos a arrancar con una charla muy interesante. Vamos a hablar de inteligencia artificial, porque la persona que va a darnos la charla ahora escribió un atlas, como solían ser los libros antes, en donde nos exploraban el mundo, nos contaban los detalles de todos los países. Bueno, pero este atlas tiene que ver con inteligencia artificial, tiene que ver con todas las herramientas y todo el universo que está relacionado con inteligencia artificial, pero pensando en el desarrollo humano y pensando en el desarrollo humano especialmente para América Latina. Gustavo Vélez es abogado, es periodista, fue funcionario y político argentino y durante 15 años también trabajó en el BID, en el Banco Interamericano de Desarrollo, hablando sobre integración, innovación, trabajando en tecnología, en desarrollo institucional. Hoy es miembro de la Academia de Ciencias Sociales del Vaticano y desde ese lugar también es una de las voces argentinas más reconocidas para pensar todo este cruce, esto que estamos viviendo acá y esto que vamos a vivir durante estas 2 jornadas, que es charlar y hacer interactuar a la política pública con la inteligencia artificial, con la democracia, con los intereses privados y con el futuro del trabajo. Recibimos con un fuerte aplauso a Gustavo Vélez. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación, es un honor estar con ustedes en cabeza del señor gobernador, de las autoridades provinciales, de FIRA y del pueblo santiagueño y de todos quienes están hoy presentes. Les quiero decir, estoy muy contento de estar aquí, así que les agradezco mucho esta oportunidad. Les quería compartir con ustedes algunas cuestiones que tienen que ver con el tema de la inteligencia artificial y por eso me parecía importante, en primer lugar, subrayar este concepto de ciudades sabias, ¿no? Ciudades inteligentes y ciudades sabias rumbo a un pacto local que siempre global más local, por eso es local, social y tecnológico. Les quiero hablar entonces de una experiencia personal y a su vez de lo que me ha tocado transitar en estos últimos años. Me decían, vos estás loco, vos estás hablando de algo que no tiene nada que ver con el desarrollo. Cuando comencé a trabajar en el BID, hace muchos años ya de estos temas, hace más de 15 años, intentábamos vincular los temas de inteligencia artificial con la agenda de desarrollo de América Latina. Se veía algo como exótico, como que no tenía nada que ver, como que era simplemente algo alojado en la informática. Comenzamos a trabajar con una publicación que se hizo hace tiempo, que se llamaba El Gran Salto y que comenzaba a estudiar estos temas de las nuevas tecnologías con respecto a América Latina. Después profundizamos esto convocando a expertos de todo el mundo, hablando del futuro del trabajo con una publicación que se llamó Robotlución y luego publicamos Algoritmolandia, que se llamaba El planeta de los algoritmos, ¿no? Cómo los algoritmos podían influir en el mejor nivel de vida de todos los latinoamericanos. Todo esto lo hicimos hace más de una década atrás y también estudiamos a fondo cómo la introducción de la inteligencia artificial podía ser difícil, podía ser compleja en los diferentes niveles de las empresas argentinas. Luego investigamos a fondo la realidad de India, de Europa, de China, obviamente de Estados Unidos, donde está basado el BID. Profundizamos mucho el tema de cómo las nuevas tecnologías pueden impactar sobre la vida de las diferentes ciudades. Les cuento todo esto porque el siguiente paso fue trabajar junto al Papa Francisco. A mí me tocó el honor de trabajar junto a él hace más de una década. El Papa Francisco fue uno de los primeros que comenzó a advertir esta importancia de la inteligencia artificial en la vida de todos nosotros y dijo algo que era algo esencial, que hoy es súper vigente con su mirada profética. No más de principios voluntarios para regir la inteligencia artificial, no a la carrera armamentística de la inteligencia artificial y promovió un diálogo interreligioso en materia de inteligencia artificial.
Todo esto es lo que procuré volcar junto a un equipo multidisciplinario, junto a Enrique Crespo, Naciones Unidas, Margarita Santolaria, Lisandro Licardi, y una profunda revisión de lo que ocurre hoy en el mundo de la inteligencia artificial. Por eso yo lo quería compartir con ustedes. Sé que tienen una enorme experiencia en aplicar estos temas en la mirada local, territorial. Por eso yo les voy a transmitir algunas ideas y algunas experiencias que me ha tocado vivir y que me toca vivir a nivel global, como para que se pueda establecer un diálogo interesante. Vamos al Atlas entonces, muy rápidamente, a un minuto, si los compañeros así del estudio lo pueden comenzar a pasar esta imagen. Tiene una parte que es gobernanza local, como dije anteriormente. Hay una proliferación regulatoria sin armonía. Hablamos de los estándares, de los modelos de lenguaje, de los datos compartidos, de la autorregulación empresarial, que no siempre es suficiente. Hablamos de la fábrica, de la IA, satélites de conectividad, que aquí se ha trabajado también, cables submarinos, minerales críticos, industrialización de datos, trabajo aumentado. Hablamos en otro capítulo de lo que es la inteligencia artificial para el bien y para la vida, como lo mencionaba recién el responsable de FIRA, en todo lo que tiene que ver la aplicación de salud, de la educación, todo lo que ustedes van a trabajar, compartir y enseñarnos en estas jornadas. La estanflación cognitiva, la inflación de información y la deflación de conocimiento. La prevención de catástrofes, todo lo que es la IA para la casa común, la IA verde, lo que ustedes están trabajando en las ciudades con una mirada también global. Identificamos 500 buenas prácticas de aplicación de inteligencia artificial en toda América Latina, revelamos más de 2.500 papers, establecimos 50 propuestas o sugerencias de política pública para toda la región. Obviamente con la democracia esto tiene muchísimo también que ver, y hay tierras incógnitas, tierras que no sabemos qué va a ocurrir. La posverdad, la antropomorfización, la carrera armamentística, el colonialismo digital y el fin del trabajo. Todo esto está incluido en el Atlas, es un Atlas que se puede bajar gratuitamente por internet de la página del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, y es una carta de navegación de lo que procuramos es el tema más esencial para nuestra humanidad. Por supuesto, hacer predicciones es muy fácil, sobre todo cuando se trata, es muy difícil, sobre todo cuando se trata del futuro. La famosa frase del Premio Nobel de Física Niels Bohr. Pero ¿qué ocurre con las predicciones? A veces fallan. Vamos a ver esta imagen también que nos hace preguntar, larga vida a los radiólogos. La escuchamos también, si son tan amables, nuestros compañeros allí de los que están transmitiendo. Jeffrey Hinton, el creador de las redes neuronales. Jeff, perhaps a similar question, if you may. What do you think some of this exciting work to come? Okay, so, let me start by just saying a few things that seem obvious. I think if you work as a radiologist, you're like the coyote that's already over the edge of the cliff, but hasn't yet looked down, so doesn't realize there's no ground underneath him. People should stop training radiologists now. It's just completely obvious that within 5 years, deep learning is going to do better than radiologists, because it's going to be able to get a lot more experience. It might be 10 years, but we've got plenty of radiologists already. I said this at a hospital, and it didn't go down too well. There you go. Jeffrey Hinton no es cualquiera. Es el creador de las redes neuronales, Premio Nobel de Física. Hace un poquito menos de 10 años dijo que los radiólogos no iban a existir más, que eran como un coyote al borde del precipicio. Le erró. Pidió disculpas por esta predicción. Una predicción equivocada. Entonces tenemos que tener cuidado en no comprar humo cuando se generan predicciones sobre el futuro de la inteligencia artificial. Por eso mismo quería compartir esta imagen con él, porque estamos hablando de una persona súper importante que mereció el premio Nobel, que tiene la gran responsabilidad de la inteligencia artificial generativa
y que dijo que los radiólogos no iban a existir más. Y hoy hay más radiólogos que nunca, que desarrollan su trabajo mejor que nunca gracias a la inteligencia artificial. El mensaje aquí es entonces el trabajo compartido entre la inteligencia artificial y los seres humanos. Nos pasó lo mismo con Carl Benedict Frey, lo invitamos a Argentina en el año 2015. Él hizo un trabajo en donde anticipaba esto, que el 47% de las ocupaciones estaban expuestas al avance del machine learning y que iban a estar fuera de peligro los periodistas, los ingenieros de software, los directores de arte y los artistas que presentaban un bajo riesgo de automatización. Hoy ocurre todo lo contrario. Esta predicción tampoco se cumplió, a tal punto que los autores de este trabajo, que dispararon el pánico sobre el impacto de la inteligencia artificial en la vida de todos nosotros, tuvieron que rectificar lo que habían dicho con un trabajo nuevo que publicaron en el año 2023. No siempre las predicciones son las adecuadas. El señor Elon Musk lo podría afirmar. Nos viene prometiendo autos voladores desde hace mucho tiempo y nos están concretando, lo mismo que los autos autónomos. Hasta ahora simplemente hay taxis voladores, que no son autos, y hay autos, sí, desde el punto de vista con el empleo de energías renovables. Pero Starlink tiene una gran tarea y está conectando ciudades, como aquí en Santiago del Estero, escuelas. Y Waymo, la empresa de autos autónomos, está promoviendo menos accidentes de tránsito, un 92% menos accidentes de tránsito en las ciudades en las cuales está funcionando en los Estados Unidos. Fijémonos entonces en esta imagen todas las derivadas que hay. Si hay más autos autónomos, puede haber menores accidentes de tránsito y las tasas de seguros pueden disminuir. Pero no siempre la rapidez de esas transformaciones llegan en tiempo y forma. Entonces, nuevamente, distinguir el humo de la esperanza es un tema central. En México, ahora en la Copa del Mundo, va a haber robots en lugar de policías. Están reemplazándose muchas actividades en los centros, en los hogares, con robots domésticos que salen simplemente $10.000. La cirugía robótica, todo esto lo podríamos también, diríamos, reproducir de una manera muy, pero muy intensa. Pero en este momento también, hoy, ahora, ayer, los trabajadores de Samsung en Corea del Sur están haciendo un paro que está paralizando al país por la siguiente razón. Samsung tuvo como fabricadoras de microchips un 80% más de ganancias en sus cuentas, en sus balances, y no está dispuesta a compartirla con sus empleados. Entonces hay 30.000 empleados parando en las calles de Corea del Sur reclamando lo que estamos diciendo en este principio de la presentación, la importancia de un pacto social, tecnológico, que distribuya los dividendos digitales de una manera adecuada. Hay también un seguimiento de la evolución del trabajo, y subrayo el tema del trabajo en tiempo real. Mientras nuestras estadísticas llegan tarde, mal y a veces de una manera superficial, los diferentes avances y plataformas de empleo, por ejemplo, están haciendo un nowcasting, una predicción permanente en tiempo real de lo que puede ocurrir con el futuro del trabajo. En este tema hay alarmistas, impacientes y optimistas. Me toca verlo en la Academia de Ciencias del Vaticano. Hace poquito hicimos un encuentro muy grande donde vinieron varios de ellos. Algunos dicen que la inteligencia artificial va a llegar en unos pocos meses, otros en unos pocos años, y otros que no tienen ningún sentido de pensar en una inteligencia artificial general, que lo que hay que hacer es bajarla a herramientas y a áreas muy precisas y muy concretas para la aplicación y la mejor calidad de vida. La esperanza de nuevas ocupaciones. David Autor, uno de los famosos autores del MIT, con los cuales compartimos hace poquito una experiencia en el Vaticano, dice que va a haber nuevas ocupaciones, como antes no existían otras, pero el tema en qué velocidad llegan. Solamente desde el año 2000 a hoy se han creado un 10% de nuevas ocupaciones. No van a llegar tan rápido como lo pensamos, ¿o sí?
o pueden llegar a una velocidad que compense la destrucción de los puestos de trabajo que va a generar la inteligencia artificial. En Estados Unidos la cifra ha sido mucho más alta. En lugar del 10% ha sido un 20% de creación de nuevas ocupaciones en este último cuarto de siglo. En el Atlas trabajamos en 3 escenarios: un escenario de desplazamiento, otro de ampliación del empleo y otro también de reemplazo total del empleo. La gran incógnita entonces es con qué nivel de inteligencia se va a aplicar, aunque valga una redundancia, la inteligencia artificial. Este trabajo es interesante porque plantea los 5 elementos básicos que tenemos que tener en cuenta. La inteligencia artificial no golpea igual, en algunos casos automatiza donde ya hay conexión y promete productividad donde todavía falta infraestructura. La brecha digital no funciona como escudo, puede acelerar la disrupción y demorar la distribución de los dividendos, lo que estamos viendo en este momento en el caso de Samsung. El riesgo no es tanto cuántos empleos se pierden, sino cuántos empleos se pueden crear. Y hay un elemento muy importante en todos los estudios que a mí me gustaría subrayarlo. Vivimos todos buscando el número mágico. Si es un 40, si es un 50, si es un 10, si es un 20. Un poquito lo que anteriormente reflejamos en esta presentación. Tenemos que pensar también en lo cualitativo, en el factor humano. La evidencia científica en el mundo demuestra que si la inteligencia artificial no se pone en marcha en el marco de un pacto cuatripartito entre científicos, trabajadores representados adecuadamente por su movimiento obrero, empresas y decisores públicos políticos, las ganancias de productividad no funcionan. La inteligencia artificial sigue saliendo más cara que el resto de la fuerza laboral y los beneficios de productividad no se ven adecuadamente. Yo mismo me equivoqué. Cuando empezamos estos trabajos en el BID, en parte, yo hablaba de una economía del post-contenedor. Avisoraba que cualquier trabajador, desde su casa en pantuflas, podía estar brindándole servicios a India, a Australia, a China, a diferentes partes del mundo. Hablaba de una economía que no tenía que ver con lo físico solamente, sino con lo digital. Por eso la idea del post-contenedor. Y hablaba de una orquesta, de la posibilidad de que América Latina trabajara armónicamente con una sinfonía adecuada de conocimiento, de talento, de habilidades. Hoy estamos en esta situación. Hoy en el mundo estamos en esta situación. 69 guerras, el 3% del gasto militar entre el 24 y el 25, y solamente se invierte, dicho por Jeffrey Hinton y por todas las autoridades más importantes del planeta en materia tecnológica, el 3% de lo que se invierte en seguridad ciudadana va al desarrollo de los grandes modelos de inteligencia artificial. Es decir, se invierte muy poquito y se piensa en la guerra, donde un dron de unos pocos miles de dólares es capaz de destruir a la velocidad del rayo un tanque que sale varios millones de dólares. Estamos en una carrera armamentística, no pensando en la inteligencia artificial para el bien común, sino pensándola para la destrucción de los seres humanos. Por eso lo importante, lo estratégico para todos nosotros, seguramente ustedes lo habrán reflexionado tantas veces, es el desafío de industrializar datos, superar la tarea del extractivismo meramente. Y en el Atlas analizamos lo estratégico de América Latina en cuanto a minerales críticos para una cantidad muy relevante de actividades que tienen que ver con no solo la movilidad urbana, sino con una enorme posibilidad de desarrollos de la inteligencia artificial. Pensamos que esto está en la nube, esto está en las entrañas de la Tierra, esto está en el socavón de nuestras minas, esto está en la parte más profunda de nuestro suelo, así como en la parte más alta de los satélites y de los cables submarinos. Todo el tema de industrialización de datos es algo que me gustaría también desarrollarlo un poquitito más en detalle, porque tiene que ver con mucha relevancia sobre lo que estamos hablando. Primera gran cuestión que me gustaría transmitirles. Hoy la inteligencia artificial se convirtió en una ideología multipropósito.
Todos hablamos de inteligencia artificial y hay dos extremos polarizados en esta mirada. Están los del solucionismo tecnológico, pensando que es hacer clic en un aparatito y que mágicamente se resuelven todos los problemas, o está el tecnofeudalismo, que habla con el tachín de una soberanía hueca que no se concreta en acciones concretas. Tenemos que salir de mirar a la inteligencia artificial como una ideología. Tenemos que superar la mirada de la inteligencia artificial como una ideología. Toda ideología es una manera de servicio militar obligatorio de las ideas. No sirve, nos limita, nos enceguece, impide aprovechar lo mejor de la inteligencia artificial. En definitiva, el mundo está como estos trabajadores que construían los grandes rascacielos en New York, en el medio del precipicio. Pero los creadores de la inteligencia artificial están en el medio del precipicio. Esta etapa de la revista Time del año 24 plantea que algunos de ellos no saben muy bien lo que va a ocurrir y otros nos intentan sumergir en una especie de histrionismo o de carrera loca o de estrés permanente que nos hace paralizar por el pánico o nos hace obnubilar por el desarrollo de esta tecnología. Vamos a ver un poquitito entonces los riesgos que estamos enfrentando, no para tener miedo, sino para ser conscientes de ellos y para ver cómo los podemos solucionar. Los riesgos sociales, democracia incivil, la polarización, la adicción, la contaminación ambiental, el odio, asimetrías de adopción, manipulación genética, muy importante. Vamos a hablar de esto en un ratito. Los riesgos existenciales, los vemos. ¿Puede ocurrir una guerra nuclear de inteligencia artificial? Sí. Los temas de ciberseguridad, el colapso ambiental, el imperialismo digital, la pérdida de agencia humana, por eso hablo en el Atlas del IACeno como regla diferente al antropoceno. Los riesgos tecnológicos múltiples están analizados en el Atlas a que les interesen. La inteligencia artificial puede tener propósitos propios que supere la posibilidad para el cual fue diseñada. Los riesgos económicos, el monopolio, el oligopolio, la captura regulatoria, son muchos conceptos que están desarrollados en el trabajo que pusimos en marcha. Vamos a ver algunos de ellos con detenimiento en los minutos que tenemos. Y aquí están los grandes creadores de la ciencia ficción. La ciencia ficción es una gran maestra para entender lo que pasa o lo que puede pasar con inteligencia artificial. Tenemos ejemplos que seguramente ustedes han visto y han analizado y se han deleitado. Pero hay salidas planteadas muy concretamente, muy prácticas. Un pacto global, la cuestión de las licencias habilitantes ex ante, las auditorías sociales, la apertura de documentación científica, estándares de calidad. Todo esto está analizado en el Atlas, en los riesgos, en el laberinto que supone la inteligencia artificial y en la sabiduría que necesitamos para superarlas. Hay un riesgo existencial que a mí realmente me sorprende que no se tomen medidas. Analizamos diferentes trabajos, en diferentes papers se identifican riesgos existenciales que no son los que opinan en mesa de café. Los principales científicos del mundo están siendo encuestados anualmente y les preguntan, ¿hay riesgo existencial de la inteligencia artificial? ¿Existe la posibilidad de que la inteligencia artificial termine con la humanidad? ¡Wow! ¿Existe esa posibilidad? Aproximadamente entre un 7 y un 10% de probabilidades existen según un 30% de esos científicos. Es decir, hay un riesgo que la inteligencia artificial se convierta en una suplantación exponencial de lo que fue la bomba atómica, que tuvo un escenario de 28 años entre que se tiró en Hiroshima y Nagasaki y terminó teniendo reglas de civilización y de civilidad para no proliferar nuclearmente. Es decir, hay un riesgo existencial y por eso hay un tallarín de regulaciones. Hay más de 2.000 normas de inteligencia artificial en todo el mundo. Tenemos para todos los gustos ese tallarín de regulaciones enredadas, el spaghetti bowl que decimos en la integración económica, tiene para todos los gustos. Estados Unidos, China, la Unión Europea que ofrece tantas posibilidades, las reglas de UNESCO.
China acaba de emitir, por ejemplo, una norma que regula la inteligencia artificial agéntica, el nuevo paso de la inteligencia artificial, los agentes autónomos. Y hay un debate gigantesco en cómo estas normas pueden convertirse o en una revolución de papel o en algo que se aplique concretamente. Si la inteligencia artificial está en su adolescencia, podríamos decir que la ética está en su infancia, está en pañales. Por eso empleé la imagen del correcaminos. Por un lado, la tecnología va avanzando a la velocidad de la luz y Bugs Bunny, que muchas veces dice que hay de nuevo viejo, acá no pasa nada, o acá tengo que hacer una norma, pero la norma no se aplica y es simplemente un papel para dejarnos la conciencia tranquila. ¿Hay una diagonal? Efectivamente hay una diagonal. Pero tenemos que ser conscientes de esto. Cuando presentamos el Atlas con Carmen Artigas en España hace muy poquitito, dijo una frase que a mí me impactó. Un modelo desarrollado de frontera de inteligencia artificial hoy tiene menos regulación que una hamburguesa. Cuando comemos una hamburguesa en cualquier lugar sabemos que tuvo algún control bromatológico. Lo mismo cuando compramos un automóvil, sabemos que tiene frenos adecuados. Lo mismo cuando adquirimos cualquier bien de uso, una heladera, sabemos que tiene estándares de seguridad y de calidad. No siempre ocurre lo mismo con los modelos de inteligencia artificial y no siempre ocurre lo mismo como los usan nuestros chicos, porque no tenemos que pensar solamente en ciudades territoriales, sino en ciudades mentales que ocurre en nuestro cerebro con la inteligencia artificial. Y el 10% de los chicos americanos de menos de 5 años usan TikTok. Imaginémonos el impacto en las mentes que esta situación provoca. Por eso es tan importante la regulación sana, sabia, que se está despertando en muchas ciudades, en muchos municipios, en muchos estados federales acerca del uso de la inteligencia artificial en los menores. Ni hablemos de la biointeligencia artificial, la clonación de seres humanos. Este señor He, hace 7 años, clonó seres humanos, todos los recordaremos. Desapareció del mapa, no sabíamos dónde estaba. 7 años después creó Manhattan Genomics. Cualquier habitante de New York podía caminar por el subte y ver carteles de Manhattan Genomics que ofrecía nada más y nada menos que el diseño de bebés para cualquier pareja americana. Lo hizo con su pareja. Manhattan Genomics hace 15 días acaba de anunciar su quiebra. Pero lo concreto es que se generan mecanismos de inteligencia artificial asociados a la computación biológica que tienen que ver también con la manipulación genética muy importante. ¿Diríamos que es todo negativo con esto? De ninguna manera. Denis Hassabis, compañero en la Academia de Ciencias del Vaticano, premio Nobel, es uno de los creadores de AlphaFold, que está revolucionando la investigación en materia genética, que está intentando descubrir cómo se curan nuevas enfermedades. Es una plataforma de datos abiertos que tiene varias décadas de existencia y que le permite a cualquier científico acelerar la investigación para descubrir nuevos productos en materia de farmacología. Es un ejemplo positivo de lo anteriormente negativo que mencioné. Es un ejemplo positivo de cómo la inteligencia artificial vinculada a la biología puede generar también una revolución muy potente y muy posible. ¿Estamos todos en la cuerda floja? Y sí, estamos todos en la cuerda floja. ¿Cómo navegamos esa cuerda floja? Es el tema también que está desatando un constitucionalismo digital. A mí me gustaba citar a Gorostiaga, padre aquí de la Constitución, padre de Santiago del Estero, un patriota que desarrolló tantas actividades importantes y que eso es uno de los grandes creadores de la Constitución. Y también, por supuesto, Alberdi. Pero esto hoy se conjuga con otros constitucionalistas, que son los grandes tecnólogos. Los grandes tecnólogos hoy están desarrollando, de hecho, de facto y con mucha profundidad, un nuevo constitucionalismo digital. Lo está haciendo Darío Amodei de Anthropic y lo está haciendo Sam Altman de OpenAI. Veamos lo que está haciendo Darío Amodei de Anthropic. Anthropic se sienta el lunes
en el acto principal que el Papa León XIV lanza una nueva encíclica sobre inteligencia artificial en el Vaticano. Anthropic tiene una constitución para su modelo Claude, en la cual menciona hasta los derechos psicológicos del modelo de inteligencia artificial. Repito, menciona hasta los efectos psicológicos y el comportamiento psicológico y moral que el modelo Claude de inteligencia artificial tiene que tener en esa constitución. Redactó una constitución para la inteligencia artificial. Muchos estudios de Anthropic ya revelan que la inteligencia artificial puede tener conciencia. Nos lo preguntábamos hace más de 10 años con el Papa Francisco en los eventos que hacíamos en el Vaticano. ¿Puede la inteligencia artificial tener conciencia, subjetividad? Gigantesco debate. Hay algunos papers de Anthropic que reconocen que la inteligencia artificial puede tener algunas características propias de subjetividad y de conciencia. Anthropic paralizó el mundo con su modelo Mythos. Generó una reunión de urgencia del secretario de Tesoro americano hace 10 días con los 5 principales bancos del mundo, diciendo que ese modelo Mythos ponía en riesgo la estabilidad financiera mundial. Descubría fallas de seguridad, pero a su vez tenía la llave para que esas fallas de seguridad fueran superadas. Un ala de cristal para Mythos no se ha todavía puesto a disposición del gran público, está puesto a disposición de los grandes bancos y de las grandes tecnológicas americanas, de lo cual también habla una concentración de poder de estos fenómenos de inteligencia artificial. Darío Amodei dice que la inteligencia artificial va a generar una carnicería de empleos, sobre todo empleos medios, y le ha dicho que no al Pentágono, nada más y nada menos, noticia que ustedes habrán leído. Le ha dicho que no al Pentágono para no desarrollar programas de inteligencia artificial que vulneren la privacidad de los ciudadanos americanos. Jaron Lanier, el creador del metaverso, estuvo en el Vaticano. Hippie, escribió un libro extraordinario que se llama No somos una computadora. Me tocó dialogar extensamente con él. Lo primero de lo cual habla en este momento, no ya de una constitución para la inteligencia artificial, de la dignidad de nuestros datos, y que el actual modelo de inteligencia artificial, tal cual está desarrollado por las grandes tecnológicas, no es sostenible. Y Jaron Lanier me dijo otra frase que me quedó grabada. Me dijo: mis amigos de Silicon Valley consideran a la inteligencia artificial como una nueva religión. La consideran como una nueva religión. Se requiere un diálogo, se requiere un pacto social. Lo está diciendo uno de los padres de la inteligencia artificial. No lo está diciendo un opinador de café. Sam Altman está proponiendo un pacto global para distribuir los beneficios económicos de la inteligencia artificial. Está proponiendo un fondo público de riqueza, lo acaba de publicar hace 3 semanas. Dice que hay que redistribuir la riqueza de la inteligencia artificial, habla incluso de impuestos a los robots y habla incluso de menos tiempo de trabajo para los trabajadores que están dedicados al empleo y al aprovechamiento de la inteligencia artificial. Lo está diciendo la persona también tan controvertida, en este momento peleándose con Elon Musk, pero está planteando la necesidad de repensar el contrato social de este tipo de nuevas tecnologías. Nuevamente, son tecnólogos que también se sienten de alguna manera en esa cuerda floja que antes hablábamos, revelando la tapa de la revista Time. ¿Qué vemos en esta imagen? ¿Una noche oscura del alma de nuestra democracia o estrellas de posibilidades? ¿Qué vemos en este cuadro de Van Gogh? ¿Estrellas que reflejan esperanza o noches oscuras que adivinan una tormenta? Depende de lo que hagamos. Depende en cuánto confiemos en nosotros. La inteligencia artificial puede ser sabia, no hay un error ortográfico, sabia con B corta, puede tener raíces, puede tener humanidad,
puede tener una cantidad de aplicaciones que seguramente ustedes están pensando en ciudades, en municipios, que ofrecen enormes posibilidades para las democracias y para la ciudadanía. Mejora de salud laboral, dividendos digitales, subrayo el tema de los dividendos digitales, nuevos fármacos, debates informados. Acá se hizo el debate presidencial. ¿Cómo no vamos a ser capaces de discutir y de potenciar esquemas de debate, de participación ciudadana, de enriquecimiento de nuestra democracia con la inteligencia artificial? Y por supuesto más transparencia, mejor rendición de cuentas, auditorías, no solo eficacia, transparencia. Otro mensaje que me gustaría compartir: ni llorones ni negacionistas. Tenemos que ser capaces de construir una soberanía pragmática y funcional con la inteligencia artificial. No seamos llorones, no nos quejemos de un cambio que inexorablemente va a venir. Tampoco seamos negacionistas, no miremos atrás ni pensemos que esto no tiene riesgos. El tema es equilibrarlos, el tema es conducirlos. Hay mapas de esperanza, múltiples. Ustedes los conocerán en sus localidades, en sus barrios, en sus territorios, en sus provincias. Microasambleas ciudadanas, presupuestos participativos, datos populares para la auditoría popular, salud digital, contrataciones públicas claras, tableros de control, campañas políticas austeras y limpias, cooperativas de datos, alfabetización. Hay mapas de esperanza. Cuando veíamos el cuadro de Van Gogh, esa noche también tiene estrellas, también tiene posibilidades, son múltiples. No tenemos que resignarnos a desconfiar de nosotros como seres humanos. No podemos admitir que la inteligencia artificial imprima una nueva humillación al género humano. Es una nueva oportunidad antes que una nueva humillación. En el Atlas repasamos, como les mencioné, más de 500 ejemplos positivos. Ustedes podrán darnos muchísimos más. Estoy seguro que de esta Smart Cities van a surgir innumerable cantidad de ejemplos. Por eso es importante el networking, por eso es importante esta cross-fertilización, que se conozcan, que se multipliquen, que se escalen y que hagan un gran llamado a las políticas públicas de Argentina y de América Latina. Desde la vigilancia que impuso el COVID, aquí también se trabajó muy bien, desde la radiología asistida, los sistemas de alerta educativa, todas estas cuestiones, no quiero ser redundantes, porque están en la agenda. Felicito a los curadores de la agenda, son extraordinariamente importantes y hay una cantidad de ONGs y de actores que ya la están aplicando. Nuevamente, ¿estamos en la cuerda floja? Sí, estamos en la cuerda floja, pero también podemos llegar a la otra punta sin caernos de semejante edificio. Y aquí quería citar a Ibarra, el patriota santagueño. Es muy importante lo que dice, es muy importante, me fijé en el nombre de cada una de las salas. No podemos merecer la ignominia de ser esclavos. Lo dijo Ibarra hace ya más de un siglo, pero es enormemente actual esa frase. No podemos ser esclavos de la inteligencia artificial. Y por eso hoy estamos hablando de neuroderechos, de cómo el riesgo de que los chips que se incorporen en nuestra mente impliquen una alteración de nuestra privacidad, pero también impliquen que se pueda curar el Alzheimer, una actividad motriz, una parálisis cerebral. Tenemos que tener un constitucionalismo digital y no un Estado de Derecho digital. La Argentina y América Latina lamentablemente van entre esas dos polos, entre un Estado artificial de derecho que no funciona y la ausencia de un Estado de derecho para lo digital. Rafael Yuste, de España, incorpora y debate el tema de los neuroderechos. Chile lo incorporó, México lo incorporó, Montana, California, hay una gran cantidad de Estados Unidos que está hablando del Estado de los neuroderechos digitales, el de nuestra mente, los está incorporando a las constituciones y a las normativas de esos países. Nuevamente, no para impedir la investigación que pueda mejorar una parálisis cerebral, sino para enmarcarla en el Estado de Derecho y para que no sea una violación y una hipermanipulación de nuestra mente. Todo se resuelve en esta parte del núcleo accumbens. El núcleo accumbens, cuando Ibarra hablaba de no ser esclavos, hoy está hablando de esto, hoy hablaré de esto, de cómo una inteligencia artificial
con adicción por diseño, impacta en los niveles de nuestra dopamina, impacta en el núcleo accumbens, impacta en los placeres, en la recompensa, en la soledad, en la depresión, en la adicción que genera cuando está desarrollada en un programa para la permanente vinculación con esos programas. Por eso es tan importante tener en cuenta los derechos de nuestros niños, de nuestras niñas y también de todos nosotros. La inteligencia artificial no se puede convertir en un gran casino, no se puede convertir en una gran fuente de adicción, no se puede convertir en una gran opacidad. Tenemos que poner un límite a esto y esa capacidad de no ser esclavos de la inteligencia artificial también se puede normatizar desde el punto de vista tecnológico. Otro concepto que me gustaría dejarles, cuando pensamos en ciudades, no es solo el territorio. Las ciudades han perdido el monopolio del territorio. Las ciudades mentales, la ciudad de nuestras mentes también requiere una cartografía, una navegación, una planificación acorde. Todo este tema de la salud mental de la inteligencia artificial está estudiado en el Atlas y estoy seguro que ustedes también lo van a analizar. Hoy la introducción de un libro de texto en el aula requiere más autorización que el uso de herramientas de inteligencia artificial. Estudio de la UNESCO. Introducir un libro en el aula requiere una burocracia gigantesca. Un programa de inteligencia artificial muchas veces se introduce sin los mínimos controles. En definitiva, tenemos que tener cuidado con esto. Por un lado tenemos 15 segundos de atención. Por otro lado nos proponen vivir 100 años. ¿Vamos a tener 1000 años de soledad? Como decía García Márquez. No 100 años, sino 1000 años de soledad. 15 segundos de atención, 100 años de vida, según los transhumanistas, 1000 años de soledad. Cuidado con el tema de la soledad. La inteligencia artificial puede ayudar, acompañar un proceso a los adultos mayores o a los niños y niñas, pero requiere una presencia humana, requiere vínculos, requiere relación. Y este es otro ejemplo interesantísimo. Citrini, hace poquito, una investigadora de mercado publicó un paper del año 2028. ¿Cómo va a ser la inteligencia en el 2028? Habló de una cantidad enorme de problemas que iba a generar. Generó el 13% de la caída de las acciones de IBM al día siguiente y el 4% de la caída de las acciones de American Express, Mastercard y varias tarjetas de crédito. ¿Por qué? Porque decía que la inteligencia artificial sin regulación y sin tener en cuenta los efectos económicos puede generar un estrago sistémico desde el punto de vista financiero. Poco después, el informe de Citrini fue entendido como con poca evidencia, con poca solvencia, con poco rigor. No fue un informe serio, pero sin embargo a las 24 horas generó este estrago. Esto nos lleva al tema de la posverdad. Esto nos lleva al tema de la posverdad, de la evidencia científica seria, rigurosa, honesta que necesitamos. Hay mucha fruta girando en el tema de la inteligencia artificial que no siempre es cierta, pero que lamentablemente provoca estragos, como los provocó en esta bolsa. En definitiva, democracia sitiada o democracia plena. Los ejemplos de Nepal, cuando le cortaron la internet a Nepal, cuando cortaron las redes sociales, fue una de las causas de haber quemado el Parlamento en Nepal y de un cambio de régimen en Nepal. Necesitamos conectividad, por cierto, y muy importante. Pero cuidado también con esto, es una propuesta concreta. El presidente Macron la está haciendo en Francia. ¿No tenemos que pensar en un momento en apagar las pantallas para encender la vida? No estoy proponiendo ninguna censura ni ninguna regulación extrema. ¿No pueden darse las ciudades sabias, inteligentes, los municipios, las provincias, los países, un movimiento que lleve algún momento del día, de la semana, del mes, en las escuelas, en las comunidades, en los barrios, con nuestros jóvenes, a apagar las pantallas, a recuperar el vínculo humano, el silencio, la contemplación, entender qué le pasa al otro, ponernos en el lugar del dolor del otro
¿no es un momento para pensar en una política pública que apague en alguna instancia las pantallas para encender la vida? ¿No tenemos que salir de las pantallas y de esa adicción en algún punto? Voluntariamente, por supuesto. Nadie está hablando de cortar Internet. Promover una política pública en esa materia. Macron tiró esta experiencia en Francia hace poquito, con 23 países en el Eliseo. ¿No vale la pena analizarla para América Latina? ¿No vale la pena analizarla para Argentina, para algunos estados provinciales, para algunos municipios? Me gustaría dejarles esa semilla también planteada. Se habló de naturaleza. La sabiduría exige una nueva orientación de la ciencia y la tecnología hacia lo orgánico, lo apacible, lo elegante, lo bello. Parar la pelota. Schumacher, Lo pequeño es hermoso, un libro extraordinario, habló muchísimo de este tema. Y también hay una sala acá dedicada a Borges. Hay un jardín de los senderos que se bifurcan en la inteligencia artificial. Y Borges decía una frase que es maravillosa y la podemos aplicar a los robots. Tenemos que tener cuidado en elegir a nuestros enemigos, porque corremos el riesgo de terminar pareciéndonos a ellos. Si elegimos como enemigo un robot, el riesgo que tenemos es terminar pareciéndonos a un robot. No es ese el destino que queremos todos como seres humanos. Pero hay un jardín de senderos que se bifurcan, o para el bien o para el odio. Una cantidad enorme de ejemplos, no voy a aburrirlos con esto. La OECD hace un campeonato mundial de la verdad para distinguir lo verdadero y lo falso en 40.000 personas en todo el mundo. Latinoamérica no está bien, le cuesta distinguir cuando una noticia es falsa o verdadera en Internet. Hay un benchmark que le hace preguntas a la inteligencia artificial, detecta dónde hay un riesgo biológico de construcción de armas de destrucción masiva y promueve su desaprendizaje de esas habilidades. En algunos casos la inteligencia artificial genera mejores consensos, mejores acuerdos, se pone más rápida y sinceramente de acuerdo que nosotros como seres humanos cuando es el momento de definir políticas públicas. Hay modelos de lenguaje y estudios que esto lo están analizando. Importantísimo para nuestro bien, importantísimo para tenerla como una herramienta de construcción de consensos en un mundo tan polarizado y tan odioso. Hay parlamento de valores, hay también una sabiduría artificial, hay modelos que sopesan el buen comportamiento de la inteligencia artificial, modelos a veces también de código abierto. Hay también una preocupación ética para el desarrollo de esos modelos. En el ATA los estudiamos en detalle. Y está esto, que va a empezar en unos poquitos días. Los Juegos Olímpicos sin control antidoping, aumentados en Las Vegas. Sin control antidoping. Juegos Olímpicos en los cuales se busca un transhumanismo, a ver dónde llega el rendimiento de grandes atletas sin control antidoping. Lo han definido las autoridades del comité de la Agencia de Antidoping Internacional como un torneo peligroso de payasos. Peter Thiel, que nos honra con su presencia en Argentina, es uno de los que financia este Juego Olímpico aumentado. ¿Queremos esto? ¿Queremos antidoping no para la competencia? Hablamos de cajas negras también. Es importante saber cómo funcionan las cajas negras de los algoritmos. En este caso, de los Juegos Olímpicos aumentados, es importante saber qué tipo de manipulación biológica se hace a los atletas. Es importante pasar de las cajas negras a las cajas grises, a las cajas blancas. Y tener en cuenta esta definición del Papa Francisco, que fue tan importante en el desarrollo ético de la inteligencia artificial. No hay posibilidad ninguna de revelar lo que ocurre en las cajas negras de los algoritmos si antes no ponemos énfasis en qué ocurre en las cajas negras de la política en todo el mundo, en el dinero sucio de las campañas electorales. No hay posibilidad ninguna de que los poderes públicos regulen adecuadamente la inteligencia artificial si terminan siendo esclavos del dinero sucio en una campaña que lo financian. Y esto no es teoría. En este momento, en las campañas de medio término en los Estados Unidos, hay un gran debate entre los que están financiando para que no se regule en el Congreso americano la inteligencia artificial
y quienes se están financiando para tener una regulación responsable que ponga énfasis en la seguridad de los modelos de la inteligencia artificial. Y todo eso pasa por el financiamiento de las campañas electorales. Por eso es importante escucharlo al Papa Francisco. La desconfianza de la política viene cuando se confunde la política con una empresa. Por eso es importante el Pacto Global Social y Tecnológico, que voy terminando. La regla de oro, ustedes lo verán en sus municipios, en sus ciudades. No comprar inteligencia artificial, no comprar espejitos de colores, comprar capacidades, negociar de un modo apropiado. Esta nueva revolución industrial que se da en las fábricas es muy importante y ver de qué manera ese valor agregado se da. Pero el debate también es bastante superficial. Lo podemos ver rápidamente en esta filmación y ya voy terminando. Fíjense lo que nos indica esta filmación. ¿Imagina una fábrica capaz de producir smartphones sin intervención humana? Pues no es ciencia ficción, es la Smart Factory de Xiaomi, ubicada en el distrito de Xuanbin, en Beijing. Se trata de una instalación diseñada para operar sin apenas luz, porque sus líneas de producción funcionan de forma totalmente automática. Fábricas oscuras. Hablamos de más de 80.000 metros cuadrados, unos 11 campos de fútbol equipados con robótica avanzada, sistemas de visión artificial e inteligencia artificial que coordinan cada fase, ensamblaje, calibración y pruebas de calidad. Todo opera de manera continua, las 24 horas del día y con una precisión difícil de lograr de forma manual. Este nivel de trabajo permitiría a Xiaomi fabricar 10 millones. Bueno, este tema es central. Porque la discusión es, no, nos están sacando empleos. El debate arancelario entre Estados Unidos y China es, nos están sacando trabajadores. ¿Qué trabajadores? No son los clásicos manufactureros, no son los clásicos obreros industriales, no son los clásicos pico y pala. Son trabajadores que están detrás del funcionamiento de esta máquina de robots que funciona a oscuras, sin siquiera luces, generando el funcionamiento, la fabricación sofisticada de modelos de software, también hay acero acá, también hay modelos inteligentes, pero el debate no es por el clásico tipo de trabajo al cual estamos acostumbrados. Y por eso es tan importante cuando nos planteamos el tema de la construcción de data centers tener en cuenta estos documentos que ha sacado el Banco Mundial, la Brookings, que habla de lo siguiente, que habla de no vender territorio, sino comprar capacidades. Hay 12 proyectos de data centers en este momento en carpeta en la Argentina. Muy importante tener en cuenta lo siguiente. La Argentina no puede convertirse en un paraíso fiscal. Debe convertirse en un paraíso productivo. Hay una gran diferencia entre regalar territorio a ciegas o poner condiciones. Si ofrecemos energía y suelo, agua, estabilidad regulatoria, datos, mercado, tenemos que recibir capacidad de cómputo local, formación y empleo calificado, retorno social verificable, soberanía de datos y no quedar atados a determinado tipo de empresas. Lo verán ustedes en cada negociación. Algunas de las 12 condiciones centrales para negociar. Si me extiendo en esto, me paso del tiempo. Pero es muy importante tener en cuenta los avances que en materia de construcción de data centers derramen riqueza y dejen valor agregado en nuestros territorios. Paradójicamente, en la Argentina faltan ingenieros expertos en la construcción de data centers. No tenemos esa habilidad. Y paradójicamente, a pesar de que en Estados Unidos y en diferentes lugares del mundo hay una gran oposición de los ciudadanos a tener un data center cerca, pasa lo mismo que con las cárceles, no se quiere tener cárceles cerca, sí hay un gran nivel de respaldo para la construcción de data centers de los sindicatos y de los obreros de la construcción. Pero tenemos que pensar en el día después de lo que deja esos data centers en nuestras comunidades. Por eso otra vez, de ciudades inteligentes a ciudades sabias, y a más sabiduría. Inteligencia artificial, más sabiduría. Y termino con algunas propuestas súper precisas. ¿No será la hora de pensar un fondo soberano argentino atado a la inteligencia artificial? Anticíclico, vinculado a todos estos elementos que hemos hablado. Un fondo soberano
como el de Noruega, como el de Alaska, un fondo soberano que nos permita que esa riqueza que generan nuestros minerales, nuestras tierras raras, nuestro litio, nuestro talento, nuestros vientos, nuestra agua, nuestros recursos naturales valiosos, incluso nuestro petróleo y energías no renovables, se concentren para el bien común y con una visión intergeneracional. ¿No será la hora de pensar en un fondo soberano para la inteligencia artificial? ¿No será la hora de pensar que nadie se salva solo, como decía nuestro querido Papa? Y pensar en una confederación de ciudades para la inteligencia artificial, 2.300 municipios, con sus gobernadores. ¿No será la hora de tener un plan de desarrollo y un modelo argentino para la inteligencia artificial que le vaya a tocar la puerta a estos grandes tecnólogos que están sentados también en esa especie de cuerda más o menos floja que los trabajadores? Y aquí tenemos algunos elementos importantes que Argentina también ofrece como valor agregado. Vaca Muerta de energía no solo la Patagonia, puede desarrollarse a través de la minería en diferentes lugares del país con servicios de valor agregado. ¿Por qué no pensar en embajadores digitales? Embajadores digitales que sin crear mayores costos con esta confederación de ciudades en todo el país no se instalen solamente en Silicon Valley, se instalen en la China, se instalen en la Unión Europea, se instalen en India, se instalen en los diferentes lugares en red de América Latina. Nadie se salva solo. 500 millones de hispanoparlantes, recursos naturales más que suficientes. ¿No es la hora que América Latina tenga un lugar? ¿No es la hora que América Latina plante bandera junto a los que están pensando el futuro de la inteligencia artificial? Tenemos una asignación universal por hijo, política de Estado desde hace un cuarto de siglo. ¿No es la hora de pensar la inteligencia artificial para que mejore la salud y la educación con cirugía robótica? Lo está haciendo Brasil. O con una educación más personalizada y una salud más personalizada a través del empleo de la inteligencia artificial. No queremos fábricas de pobres, queremos una AUH 4.0 con inteligencia artificial. ¿No será la hora que los 2.300 municipios de la Argentina, junto a sus gobernadores, impulsen experiencias piloto para escalar la inteligencia artificial? Y lo mismo con la ley de software, política de Estado desde hace 25 años. Se creó en el año 2002, en la época del ministro Lavagna. Ahora es la ley de economía del conocimiento. Y ahora Mitos y Claude hacen programación propia, sin control humano. ¿No es la hora de pensar una nueva ley de economía del conocimiento? ¿Y no es la hora de potenciar la agricultura de precisión, que tiene enorme cantidad de desarrollos tecnológicos para que ayude a la mejor integración social en nuestra asignación universal por hijo? Lo dejo como un sueño. Imaginémonos 2.300 intendentes de todo el país, no diciendo, por favor, inviertan miles de millones de dólares que nadie conocerá, sino teniendo un plan articulado de desarrollo para decirle a los grandes tecnólogos de este mundo: necesitamos esto y esta es nuestra capacidad de negociación y de nuestra fortaleza. No para caer en un estatismo absurdo ni en un mercantilismo del laissez-faire también absurdo, sino para pensar en el desarrollo humano integral. Por eso cierro diciendo la importancia de una justicia social tecnológica. Unificar estratégicamente las compras públicas en inteligencia artificial. Imaginémonos si los municipios de la Argentina pudiesen unificar con un criterio común las compras públicas en inteligencia artificial. Imaginémonos la defensa de datos populares para la liberación. Datos populares para la liberación. No abrumar con datos populares que no sirven para nada a los ciudadanos si no tienen capacidad de análisis. Datos populares donde las entrañas de la riqueza de la Argentina y de América Latina se fugan. Data centers que compartan datos con sentido social, y ahí está una capacidad de negociación clave de la capacidad de cómputo con las grandes empresas. Software libre, sencillo, práctico, no dejarnos abrumar por la histeria del desafío
de lo que vimos antes, de los grandes modelos de lenguaje y de frontera, los grandes agentes que van a resolver el mundo mágicamente. Pensar en software libre, sencillo, práctico. Tokenizar la tierra. Tokenizar la tierra. Vincular la tokenización de la tierra a una revolución en nuestras finanzas verdes y a obtener recursos para que esos recursos se apliquen a la preservación climática y pagar por servicios prosistémicos. Otra vez, inteligencia más sabiduría. IAS, inteligencia más sabiduría. Esto está siendo aplicado en el fútbol, alguien hablará de esto, varios vi que estaban programados. Viene el Mundial. Hay una cantidad enorme de programas que anticipan a dónde va a ir el tiro ejecutado por el penal, si va a ser gol, y hay hasta esqueletos que indican la posibilidad de que alguien gane o no un partido. Hay una cantidad enorme de desarrollos en materia de inteligencia artificial. No hay que negarse a esos desarrollos, no hay que decir que no a esos desarrollos. Son importantes, pero hay que tener en cuenta esta frase lindísima de Mamantula. Y estamos en la tierra de Mamantula. Quisiera andar hasta donde Dios no fuese conocido. Quisiera andar hasta donde Dios no fuese conocido. Y ya pasará, decía Mamantula, ¿no? Ya pasará. Entonces la inteligencia artificial pasará o quedará en la medida que nosotros como seres humanos le podamos dar un sentido, un propósito. Que prendamos una estrella en esa noche oscura del alma de la democracia y de todas las cosas que están ocurriendo. Y Mamantula hablaba de Dios. Y a mí me parece que cuando analizamos la inteligencia artificial, cuando analizamos los avances de la inteligencia artificial, si un esqueleto va a anticipar o no a dónde va un penal, si un esqueleto va a anticipar o no si un partido va a ser ganado o no, si un desarrollo de inteligencia artificial va a anticipar de qué manera va a jugar alguien una pelota, nos tenemos que acordar de alguna manera, con todo respeto, futbolísticamente hablamos de nuestro propio Dios. Y nuestro propio Dios está acá, en materia futbolística. Esto no lo crea la inteligencia artificial. Este talento, esta intuición, esta pasión no es creación de la inteligencia artificial ni nunca lo será. Este es el mensaje último que les quería dejar, de alguna manera emotiva. El problema no son las máquinas que alucinan. El problema radica en los dirigentes que por odio son incapaces de imaginación. Muchísimas gracias. Bueno, un cerrado aplauso para Gustavo Vélez, que nos ha generado una precisa información en la apertura misma de las charlas que tenemos en este Salón Mamantula, en esta quinta edición del Smart City en Santiago del Estero. Bienvenidos a todos. Muchas gracias, señor gobernador, por la presencia. Es muy amable. Lo mismo que el presidente de FIRA Barcelona Internacional, Ricard Zapater, muy amable. Señor senador, Gerardo Zamora. Están miembros del gabinete, amigos de las universidades, miembros de entidades intermedias y el público en general, que realmente es un placer poder tenerlos con nosotros.